Bienvenidos una vez más a mi canal, Mis Canadians, y hoy estamos aquí en un campo de golf a unas 2 cuadras de mi casa y pues las vistas son muy bonitas, ya se está poniendo el sol, ya estamos, el verano viene ya pronto, estamos en primavera, se está derritiendo toda la nieve y pues estamos con todo para darle y que este nuevo año esté mejor, que todos podamos estar mejor y que puedan alguna vez venir aquí, ya sea de visita o permanentemente, o que vengan a estudiar. Les deseo todo lo mejor para ustedes este año, que se ve muy bien, que está pintando. Y pues nada, hoy les voy a compartir de cómo obtener la ciudadanía canadiense. Ya habíamos hablado de cómo obtener la residencia. Hay diferentes programas de cómo obtener la residencia. Primero te vienes por medio de trabajo, tu visa, o por medio de estudios, y ya después obtienes la residencia, aplicas por uno de los programas que hay. Pero ya después que eres residente permanente, el siguiente paso es aplicar para la ciudadanía canadiense. Y esto es un paso que mucha gente piensa que es difícil, mucha gente piensa que es fácil, pero realmente tiene su dificultad y tiene su facilidad al mismo tiempo. Pues la ciudadanía canadiense es una de las ciudadanías que mucha gente quiere. ¿Por qué? Porque es una ciudadanía donde te da la oportunidad de crecer aquí en el país donde tú quieras, ¿verdad? Es en un país libre, es en un país que está económicamente estable y está muy bien visto hacia los demás países. Y hoy en este video les voy a explicar cómo obtener la ciudadanía y cuál es el papeleo y los pasos para hacerlo. Y también les voy a explicar los beneficios de tener la ciudadanía canadiense, porque hay muchos beneficios que por tener esta ciudadanía tú puedes obtener también. Y los beneficios son diversos. Son muy distintos a tener otro tipo de ciudadanía como la estadounidense o una ciudadanía australiana. Es diferente. Estos beneficios son únicos hacia la ciudadanía canadiense. Entonces los requisitos son los siguientes. Los requisitos para obtener la ciudadanía canadiense por medio de naturalización, que es la más común y la que todos buscamos porque venimos aquí como inmigrantes a este país, son las siguientes. La primera es pues ser residente permanente. Ya que hemos hablado acerca de cómo conseguir la residencia por medio de estudios o de trabajo, ya al aplicar para la residencia ya estamos en el camino a la ciudadanía. Bueno, y debemos de estar por lo menos 3 años de 5 o 1095 días, que es lo que pide el gobierno. Nos metemos a canada.ca, llenamos nuestra aplicación y ahí nos va a preguntar cuántos días hemos estado fuera de Canadá y cuándo hemos llegado y cuándo estamos aplicando para la ciudadanía. Y ellos con un calculador automático, ellos te van a decir cuántos días has estado aquí y si eres aplicable para este requisito. Recuerdamos, 3 años de 5. Si tú ya has estado viviendo aquí en Canadá como estudiante o como trabajador, te cuenta también, pero solo 1 año. Independientemente de los años que hayas estado aquí, solo 1 año te cuenta hacia la ciudadanía. Esto ya cambió. Antes sí podías tomar más tiempo, pero ahora solo 1 año. Y bueno, ya siendo residente ya nada más te faltarían 2, así que es un poco más fácil. Y si llegaste como residente permanente ya, solamente pues los 3 años que se necesitan. Y este es uno de los requisitos más importantes, tener 1095 días o 3 años. Y no tienen que ser seguidos, juntos, sino pueden ser periódicamente, así que toma eso en consideración. Declarar tus impuestos, tienes que haber declarado tus impuestos, tus taxes cada año, por lo menos 3 años para que puedas ser elegible para este programa. Ahora, el siguiente es demostrar tu habilidad de inglés o francés. En este caso te voy a decir del inglés porque es el que más se habla aquí en Canadá y es el que muchos están aprendiendo. Y el inglés, pues hay maneras de cómo comprobarlo. Una de ellas es, pues obviamente, hacer un examen. El examen que se hace normalmente para esta ciudadanía es el CELPIP. Aquí les voy a poner CELPIP. Tienes que haber logrado tu score de 4 o más. También puedes utilizar el IELTS,
que es 4 o más también, para que tú puedas adquirir el check de que ya tienes el inglés. O también, si ya habías venido aquí como estudiante o como trabajador, si ya tuviste tu examen pero está vencido, ese vencido también te sirve, fíjate. Ellos, no importa que esté vencido, tú ya comprobaste que ya viniste aquí, que ya estuviste hablando inglés en tu escuela o en tu trabajo, y ese también te cuenta para el inglés. O si tú has estudiado un inglés en una escuela privada en tu país o aquí en Canadá o en cualquier país. En mi caso es lo que a mí me pasó. Yo estudié en el Harmon Hall en México, me gradué ahí y me dieron mi certificado, mi diploma, y ese lo demostré como prueba de que yo hablaba inglés, y ese me lo aceptaron. Así es que si tú también lo hiciste, ese certificado te va a servir para tu ciudadanía, y te puedes ahorrar un dinero para el examen y un dolor de cabeza. Otra, también si tú habías estudiado en el extranjero en inglés, puedes traer tus calificaciones o tu diploma o certificado, y también ese te va a servir. Por ejemplo, mucha gente estudia fuera en Estados Unidos o fuera en Europa, pero en inglés también, y esas calificaciones de tu escuela, los transcripts o tu certificado o tu diploma, también lo puedes comprobar de que tú eres capaz de hablar inglés, y eso también te lo valen. O si tú no tienes nada de eso, pues lo que puedes hacer es venir aquí a Canadá, y cuando tú estés como residente permanente o como trabajador o como estudiante, también hay clases del gobierno en inglés que se llaman para newcomers, para los bienvenidos a Canadá, y te dan un curso como de 1 año de inglés, y al último te dan un certificado. Esto es promovido por el gobierno para los nuevos inmigrantes, y ese certificado también te cuenta para la ciudadanía. Acuérdate, casi en todos es nivel 4 hacia adelante, así que no es muy alto, es un inglés muy promedio. Y ya que tengas el inglés, pues llenas tu solicitud con tu inglés, con tu hoja de que ya has estado aquí los 1095 días, pagas tu importe, que son $530, son $530 por la aplicación de la ciudadanía, y si tienes hijos menores de 18 años vale $100. Entonces recordemos, si tenemos una familia de 4, son 530 por adulto y 100 por niño. Entonces hay que tomar en consideración ese gasto también, más fotos obviamente, y todo el papeleo de enviarlos, o si necesitas traducir algo, también hay que tomar en consideración este gasto. Y ya que todo lo envíes, ellos te van a enviar para que tú vayas a hacer un examen de conocimientos de Canadá. Te van a preguntar de geografía, de historia, de fechas especiales, de cultura y de todas las cosas importantes que han pasado aquí en Canadá. Y esto es muy controversial, porque muchos dicen, "Ay, yo no sé mucho, a lo mejor voy a reprobar o algo". Pues te mandan un librito para que tú estudies, se llama Discover Canada. Aquí te voy a dejar la foto para que tú más o menos veas cómo es. Y en ese librito te menciona todo eso, lo que te digo que necesitas saber acerca de Canadá. Y solamente con que lo leas, yo te recomiendo que lo leas bastantes veces, dependiendo cómo tú reacciones al aprender. Yo lo leí alrededor de 20 veces, porque la verdad quería saber, que no quería reprobar el examen, porque si lo repruebas una vez solamente te dan una oportunidad más para que lo vuelvas a hacer. Lo vuelves a hacer, y si ya repruebas, entonces vas a tener que esperar a que te llamen para una entrevista, y puede tardar 6 meses o 1 año para esa entrevista, y te hacen ese examen, te lo hacen en entrevista cara a cara con un oficial de inmigración. Entonces es un poquito más, te asusta más, ¿no? Más complicado el proceso, así es que es mejor que lo pases en el examen que te van a hacer. Son únicamente 20 preguntas, y son preguntas de A, B, C o D. Son preguntas que tú puedes poner la respuesta, y tienes que pasar con 16. Tienes que acertar 16 preguntas por lo menos para que sea considerado pase. Y ya cuando estás haciendo el examen, en ese mismo momento te van a mandar llamar por tu nombre, y te van a decir si sí pasaste o si no pasaste. Y en el dado caso que sí pasaste, entonces te van a hacer una entrevista pequeñita, a ver
para tus habilidades de inglés, para solamente corroborar que sí hablas inglés, y te van a decir que te van a enviar un correo o una carta a tu domicilio cuándo va a ser tu ceremonia de la ciudadanía. Y ya se termina básicamente tu papeleo. Y el último paso es presentarte a la ciudadanía, a la ceremonia, y jurarle a la reina Elizabeth que vas a ser canadiense y que vas a cumplir con las leyes de aquí de Canadá. Es básicamente el último requisito que ellos dicen, que es como jurarle a la patria que tú vas a ser buen ciudadano. Y en ese momento te dan tu certificado de ciudadanía y ya tú puedes aplicar para el pasaporte dentro de una semana. Dentro de una semana que tú seas ciudadano, entonces ya puedes aplicar por tu pasaporte canadiense y empezar a disfrutar de los beneficios que trae esta ciudadanía canadiense. Así es que ya estamos hablando de esto, de todos los beneficios. En el siguiente video te lo voy a traer, todos los beneficios y todas las curiosidades que son acerca de la ciudadanía canadiense. Como te lo he dicho, son únicas hacia esta ciudadanía. No por ser un país bueno quiere decir que los demás países tienen estos mismos beneficios. Vamos a hablar. Mucho tiene que ver con los Estados Unidos porque somos vecinos aquí y tenemos acuerdos, y también porque somos miembros de la Commonwealth, que esto es de Inglaterra. Así que vamos a hablar más a detalle de esto, de todos los beneficios que tiene la ciudadanía canadiense en específico. Así es que si te gustó este video, tú ya sabes qué hacer. Apóyame por favor dándole like aquí en la plataforma de YouTube, a comentar lo que tú quieras y a suscribirte al canal, y también dale a la campanita para que te avise YouTube cuando sube video. Y si tú me ayudas a esto, promueves el video a las demás personas en YouTube y me ayudas a que pueda este video llegar a más personas. Pues esto es todo, y espera el siguiente video y no te lo pierdas para que puedas ver toda esta serie de videos y puedas aprender más acerca de Canadá. Nos vemos hasta la próxima. Entonces, Nibli, ¿qué te gusta de vivir aquí en Canadá? Me gusta jugar en la nieve, me gusta deslizarme. ¿Te gusta el verano? Sí, me gusta el verano. ¿Por qué? Porque también las flores que